Hola mis queridos, el día de hoy voy a hablar de un tema que he estado mirando en internet bastante, de varios pastores, pero desde una perspectiva que comúnmente no se hace. ¿Y por qué? Porque la realidad es que el hombre cristiano actual literalmente le saca el poto a la jeringa. Este es un término muy coloquial, muy chileno, pero creo que muchos lo van a entender. Eh, el cristiano de hoy no quiere enfrentar las cosas que son difíciles. Y tiene que ver con la defensa de nuestra fe. Fíjense que nosotros podemos estar en distintas situaciones de la vida, en un hospital, en una universidad, en un colegio, en el trabajo, con familia no cristiana. Y efectivamente nosotros hablamos de nuestra fe y la confrontamos con lo que vemos. Y obviamente hacemos una defensa. Pero lo cierto es que cuando Dios nos dice y el apóstol nos dice que vamos a tener que defender nuestra fe ante el mundo, no se refiere a la predicación del Evangelio al mundo. Se refiere justamente a enfrentar a tribunales mundanales y ser capaces de mantenernos firmes de la misma forma que lo hicieron los amigos de Daniel. Así es, mis queridos. Esta forma, esta defensa de nuestra fe, es justamente la que prueba no solamente si estás o no estás realmente firme en ella, sino que además, si vas a estar dispuesto a perder la vida por defender tu fe. Y esto, mis queridos, no es fácil. El Señor nos dice que tenemos que ser astutos como serpientes y humildes como paloma. Fíjense que yo, en este tiempo que ha ido pasando, me he encontrado con justamente esta situación. Y me doy cuenta de que el cristiano tiene un mal concepto de lo que es defender su fe, en especial en el tema de tribunales. Y el motivo es muy simple. Y esto yo lo vengo viendo no solamente aquí en Chile, sino que en otros países. Tiempo atrás supe de un hermano que estaba siendo justamente llamado a tribunales, pero él iba con una batería de abogados. Lo cierto es que yo dudo mucho que él haya podido defender su fe. Y el motivo es muy simple. Y me van a perdonar los que practican la abogacía y son cristianos, pero conociendo el rubro de los abogados desde niño, que quede claro que yo no tengo relación con el rubro, y la experiencia que tuve hasta no hace mucho con ellos, comprendí que ningún cristiano va a ser representado por un abogado, porque un abogado no va a profesar la fe que tiene el cristiano. El abogado va a hacer lo necesario para sacar al cristiano de la situación. Y eso es justamente lo que no hicieron los amigos de Daniel. Ellos no se arrodillaron,
para salir de la situación. Ellos estaban dispuestos a morir por mantenerse firme y no doblar sus rodillas. Pero para que podamos entender esto, tenemos que primero comprender cómo funciona el sistema judicial en los países. Si bien teóricamente las leyes que tienen relación con derechos humanos protegen la igualdad ante la ley, en la práctica eso es bastante complejo si es que uno no conoce la ley en profundidad para poder defender esta igualdad. Porque el primer acto de esclavismo que genera el mundo es la existencia de leyes que te dicen que para poder presentarte a tribunales y contestar una demanda que se te está haciendo, tienes que hacerlo a través de un abogado. ¿Qué pasa si ese abogado, tú le dices cuáles son los parámetros y te dice que no? Que eso no te va a servir y que no se puede hacer y que está cerrado y que no tienes otra opción que usar a ese abogado porque no tienes dinero, porque ninguno otro piensa distinto y porque cuando empiezas a conocerlo, aun cuando se diga cristiano, te encuentras con la sorpresa que está dispuesto a hacer cosas que son muy comunes en el mundo, pero que para Dios no son ni ética ni moralmente correctas. Y es ahí donde entra nuestra pugna, porque si nosotros no tenemos una conciencia completamente clara de lo que es bueno y de lo que es malo ante los ojos de Dios, nos vamos a vender y no nos vamos a dar ni cuenta. Una persona que no logra entender que está esclavizada, no logra entender que está pecando. En cambio, una persona que comprende lo que es estar esclavizado, puede darse cuenta de dónde está entrando en un camino en el cual va a pecar. Fíjense que la mayor problemática que va a tener el cristiano en este tiempo no tiene que ver con los que simplemente dicen yo no creo en Dios. A ellos no les importa. El problema está en los pseudo cristianos que dicen que honran y aman a Dios, pero cuando quieren hacer su voluntad, están dispuestos a todos, incluso llevar a hermanos en la fe a tribunales. Yo lo he visto varias veces, lo cual encuentro ya deplorable, pero demuestra per se que estos cristianos que llevan a otros cristianos a tribunales no son realmente cristianos. No lo son. Y tenemos que entender que son propiamente tal la familia, y en especial la familia cristiana, la que va a generar, o que se dice cristiana, es la que va a generar el mayor dolor, el mayor sufrimiento y la mayor demostración de firmeza de lo que es nuestro cristianismo. Lo cierto es que es ahí donde va a entrar tu pugna y vas a decir, ¿qué hago? ¿Permito que me pasen por encima y logren lo que quieren?
hago lo que Dios me manda. Porque fíjense que la postura que debe tomar una mujer y un hombre no es la misma. Fíjense, mis queridos hermanos, que no es la misma. Porque la mujer lo que debe hacer es respetar al marido y el marido debe amar a su mujer. Las instrucciones son distintas y por tal la forma de obrar es distinta. Un hombre cristiano jamás va a llevar a su mujer cristiana a un tribunal y viceversa. Pero cuando un hombre se dice cristiano y ya no le gustó, va a buscar excusas de cualquier clase para sacarse a la mujer de encima. Y por otro lado, la mujer cristiana, que se dice cristiana por supuesto, va a hacer lo propio, porque no lo va a respetar tampoco. Porque ahí está el problema. En el caso del hombre es su falta de amor por su mujer. Y en el caso de la mujer es su falta de respeto hacia su esposo. Y los motivos son distintos si ustedes se dan cuenta. Y por tal, si los motivos son distintos, la forma de obrar debe ser distinta. El día de hoy, y voy a hablar de Chile, porque no puedo indicar lo que está pasando en otros países, pero más o menos va por el mismo lado. Desde el momento en que se detonó esta famosa pandemia, las leyes chilenas cambiaron. Y no cambiaron una vez. En el último año, 2022, leyes que son comunes aquí, de procedimientos penales, familia, las típicas que nosotros conocemos, las orgánicas para el funcionamiento de tribunales, cambiaron. Y no una vez. Muchas de ellas, más de 3 o 4 veces. No por completo, pero en pequeños detalles. Y esos pequeños detalles han hecho más restrictiva la posibilidad del cristiano a defender su fe. ¿Y por qué? Porque los tribunales y los jueces en específico están enseñados e instruidos para hacer todo lo necesario para que un cristiano no pueda ejercer sus derechos como cristiano, obligándolo a utilizar a terceros. Y cuando empiezan los juicios y van en la mitad de los juicios, ¿qué es lo que sucede con los cristianos? Empiezan a darse cuenta que están metidos en un sistema que no conocen, en un sistema donde el tráfico de influencias es enorme, donde su abogado se arregla los bigotes con el abogado de la contraparte, con el mi propio juez, y usted está viendo toda esa cochinada que le llega a dar asco, y la culpa es suya. La culpa es suya porque usted lo permitió, porque usted aceptó una representación de alguien que se decía cristiano o que no era cristiano y que lamentablemente lo están haciendo pecar porque usted no supo cómo enfrentar la situación solito con Dios. El día de hoy, yo le agradezco al Señor la crianza que tuve. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí desde muy niño me obligaron a asumir roles de adulto, a solucionar problemas sin ayuda de nadie. Y todo eso me preparó para hacer lo que hago hoy. Y no es fácil, porque por cada
20 resoluciones que van en contra, con suerte te tienes una positiva. Y mantenerte firme bajo esas situaciones y no arrodillarte al mundo y venderte para no seguir luchando, para no seguir pasándola mal. No lo hace cualquiera, mis queridos. Es por ello que es necesario, primero, tener una fortaleza espiritual enorme, un conocimiento de las Escrituras cabal. Y justamente tener un testimonio el cual defender, porque normalmente ese testimonio es el que va a ser cuestionado dentro del tribunal. Sí, señores, a usted no lo van a cuestionar porque usted es cristiano, a usted no lo van a cuestionar porque profesa su fe, a usted lo van a calumniar, le van a levantar falsos testimonios, van a presentarse testigos falsos y usted va a tener que estar preparado para refutar cada una de esas acciones. Así que, mis queridos, este es el primer video que tiene relación con esto. El siguiente, vamos a entrar a la cancha chica. Y para eso, el que no tenga el Espíritu de Dios, que le quede muy claro que va a pensar que se le viene el mundo encima. Y no es fácil. Así que nos vemos pronto.